Bien, vamos a ver ahora el síndrome antifosfolipídico. Y es que este síndrome acompaña frecuentemente al lupus eritematoso sistémico, así como también a otras enfermedades autoinmunes, pero también puede estar solo como parte de una patología trombótica. Este síndrome antifosfolipídico no es otra cosa que una alteración que ocurre básicamente a nivel de arterias y a nivel de venas, produciéndose trombosis a estos niveles. Un ejemplo característico es, como vemos aquí en el gráfico, una trombosis del miembro inferior del lado izquierdo, muy marcada, es una trombosis venosa, pero también puede ocurrir una trombosis arterial a nivel del sistema nervioso central, dándonos un DCB, por ejemplo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre por alteración de endotelial. Esta alteración endotelial pues tiene que ver mucho con la disfunción plaquetaria, porque comienza a agregarse a este nivel las plaquetas y eso produce una alteración de la circulación de los glóbulos rojos, los cuales comienzan a hemolizarse, ¿no? De tal forma que vamos a ver nosotros trombocitopenia, vamos a ver anemia hemolítica, pero es una anemia hemolítica microangiopática con schistocitos muchas veces, y vamos a encontrar además asociado a ello mielitis transversa e hipertensión pulmonar. Esta es una patología que también puede presentar lesiones arteriales, o sea, trombosis arteriales a nivel de la placenta, lo cual se traduce en abortos frecuentes, y esa es una de las características que muchas veces se pregunta en pacientes mujeres que presentan lupus eritematoso y que estamos sospechando de este cuadro de síndrome antifosfolipídico. ¿Cuándo sospechamos además de un síndrome antifosfolipídico? Bueno, si no es por la trombosis venosa o una trombosis arterial en una mujer joven, porque esta es una enfermedad muy frecuente en mujeres y son jóvenes aún mucho más, lo pensamos además porque la paciente puede presentar un VDRL o un RPR positivo, que como saben son pruebas no treponémicas, y que cuando nosotros hacemos la confirmación de estas pruebas con el FT-APS, que son pruebas treponémicas, estas salen negativas, entonces decimos pues que ese VDRL o RPR es falsamente positivo, ¿no? Entonces en primera instancia tenemos esta prueba positiva, que ya podríamos decir que es falsamente positiva, y que además si nosotros tenemos al perfil de coagulación vamos a tener a un TTP que está prolongado, y que si queremos corregir ese TTP con plasma fresco congelado, el TTP no se va a corregir. ¿Por qué no se va a corregir? Pues no se corrige porque hay anticuerpos que van a estar contra las proteínas de la coagulación y que no van a dejar que se pueda coagular en forma adecuada. Y entonces tenemos que en esta patología, aparte de los cuadros trombóticos venosos y arteriales, aparte de los abortos frecuentes que vamos a encontrar, de la trombocitopenia, de la anemia hemolítica, vamos a tener que el TTP está prolongado. Y característicamente el TTP no se corrige con plasma fresco congelado. Es más, si le ponemos plasma fresco congelado en este paciente, lo que vamos a hacer es simplemente que se consuma más el factor de la coagulación. Entonces lo que habría que hacer, como vamos a ver en un momento, es darle corticoides previamente para disminuir el estado de inmunidad alterado de estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico? Pues característicamente tenemos que hacerlo con un diagnóstico de laboratorio y un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son los diagnósticos de laboratorio que tenemos que tener en cuenta? No es la plaquetopenia, por ejemplo, no es el TTP prolongado que les acabo de decir, sino que debe haber la presencia de esos anticuerpos que les comenté hace un momento. Esos anticuerpos, uno de ellos es el anticuerpos contra cardiolipina, ya puede ser IgG o IgM, anticoagulante lúpico, que es otro tipo de anticuerpos, y además anticuerpos anti-beta glicoproteínas, ¿no? Anticuerpos beta 2 glicoproteínas. Cualquiera de los tres, no los tres, sino cualquiera de los tres asociado a la clínica de un fenómeno trombótico, o sea, una trombosis arterial o venosa o abortos a repetición, cualquiera de los dos, arterial o venosa o abortos a repetición, más un criterio de laboratorio, pues me hacen, digamos, pensar con alta probabilidad que estamos ante un SAF, ante un síndrome antifosfolipídico. Ya les digo, puede ser primario cuando no hay ninguna enfermedad concomitante, o puede ser secundario cuando está asociado a artritis reumatoide, a lupus eritematoso o alguna otra patología inmune. Y este problema del SAF, si bien
produce trombosis. Parece un poco extraño porque en realidad el paciente en un primer momento, si bien es cierto, como ya les digo, tiene evidencia de un TTP prolongado, en un primer momento lo que se evidencia es trombosis. Es al final donde vamos a encontrar hemorragias en este paciente y es porque se ha consumido bastante los factores de la coagulación. Entonces el síndrome antifosfolipídico tiene dos fases, una primera fase trombótica y una segunda fase de hemorragia. En la primera fase trombótica el tratamiento es con aspirina y anticoagulación, con heparina y warfarina, optimizando la warfarina a un INR de 2.5 a 3.5. Y si el paciente ya lo encontramos en una fase hemorrágica, la idea es dar corticoides principalmente. ¿Qué hacemos si la paciente está gestando? Y si tenemos trombosis en esta paciente, pues no tendríamos que utilizar warfarina, como ya saben, sino principalmente heparina de bajo peso molecular. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es un síndrome que produce trombosis y lo podemos reconocer también por la anemia y por la trombocitopenia, asimismo por el TTP prolongado. La dermatomiositis y la polimiositis es otra patología digamos, del tejido conectivo inflamatoria, ¿no? Porque hay enfermedades inflamatorias, enfermedades del tejido conectivo no inflamatorias, o sea que son hereditarias, pero esta, al igual que la artritis reumatoidea, al igual que el lupus eritematoso y al igual que otras que vamos a ver a continuación, es una enfermedad del tejido conectivo de tipo inflamatoria, en donde hay una alteración principalmente a nivel muscular. Hay una miopatía inflamatoria cuya causa no se conoce muy bien y que esta patología está básicamente distribuida en el músculo esquelético. Así tendremos entonces alteraciones en la deglución, o sea, habrá disfagia y esto es básicamente porque hay un compromiso de la musculatura esquelética estriada del tercio superior del esófago. La debilidad muscular característica de esta enfermedad se evidencia a nivel proximal, característicamente es a nivel proximal, es decir, habrá compromiso de la cintura pélvica y de la cintura escapular. Cuando encontramos nosotros este compromiso de dermatomiositis o polimiositis en un paciente adulto mayor, tenemos alta sospecha de que está relacionado a una neoplasia. Así que si encontramos dermatomiositis, sobre todo, ¿no? Más que polimiositis, ojo, dermatomiositis, sobre todo, insisto, en un paciente adulto mayor tenemos que descartar la presencia de neoplasia. ¿Y qué neoplasia frecuentemente están asociadas? Las neoplasias pulmonares y las neoplasias gástricas, pero las pulmonares principalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una dermatomiositis y polimiositis? Recordando primero que cuando hablamos de polimiositis el compromiso principalmente es de músculo, o de músculos, y cuando hablamos de dermatopolimiositis o dermatomiositis a secas estamos hablando de un compromiso muscular, pero además de un compromiso cutáneo, ¿no? El compromiso cutáneo es muy importante tenerlo en cuenta, como vamos a ver en los siguientes gráficos, porque muchas veces solo viendo las lesiones cutáneas podemos hacer el diagnóstico de esta patología. Pero para poder hacer un diagnóstico mucho más certero, por ejemplo, si solo queremos hacer el diagnóstico de polimiositis, tenemos que hacer primero una biopsia de piel y o de músculo. Bueno, de piel si es que pensamos que también es una dermatomiositis, y solo de músculo si pensamos que es una polimiositis. ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Vamos a encontrar infiltrado mononuclear. Y cuando hay un compromiso del músculo, lo que vamos a encontrar es la creatininfosfoquinasa elevada. Claro, también la DHL, transaminasas y aldolasas, pero principalmente la CPK, que es la enzima que se eleva en forma más sensible. ¿Qué otro daño también vamos a encontrar nosotros? Pues, si bien es cierto, lo podemos encontrar, el daño muscular, lo podemos encontrar con la CPK elevada, también lo evidenciaremos con la electromiografía, ya que en él vamos a encontrar potenciales polifásicos alterados. Los ANA, ¿cómo van a ser aquí? Pues van a ser positivos. ¿Qué patrón habrá? Habrá un patrón de tipo heterogéneo, o sea, patrón moteado. ¿Y qué tipo de anticuerpos habrán? Pues si pedimos los ENA, ¿se acuerdan? Tendremos positivo al anti-Jo y el anti-Mi, y también al anti-RNP, aunque esto no es tan característico, es más el Jo, el anti-Jo y el anti-Mi. Sin embargo, la presencia de los anticuerpos no es indispensable para llegar al diagnóstico de dermatomiositis polimiositis.
¿Qué tratamiento vamos a dar en esta patología? Pues principalmente corticoides y además inmunosupresores posteriormente. Les decía que para diagnosticar a un paciente con dermatomiositis muchas veces podemos empezar evaluando la piel, y si vemos la piel el diagnóstico ya muchas veces está casi hecho. ¿Por qué? Porque se encuentran característicamente en esta enfermedad las pápulas de Gottron, que son estas lesiones, fíjense ustedes acá, papulares, hiperqueratóxicas, descamativas a nivel de los nudillos y a nivel básicamente a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, que serían los nudillos de la mano, también aquí en las interfalángicas proximales y distales, en ambos lados. También podemos encontrar en los codos y en las rodillas, pues esas son las pápulas de Gottron, muy características. Y fíjense además las manchas en heliotropo en esta paciente, también características que comprometen el surco nasogeniano, a diferencia del lupus eritematoso sistémico, y además la zona superior del párpado, ¿no? También pueden comprometer partes de la frente, partes del cuello. Todo ello es lo que, digamos, puede caracterizar rápidamente a una paciente con dermatomiositis. En el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se incrementa significativamente esta es otra pregunta que ha venido en el examen ENAN, el 2004. Pues como ya les acabo de decir, todas las enzimas que están viendo ustedes acá, bueno, la mayoría de ellas, la aldolasa, la deshidrogenasa láctica, la TGO, todas ellas se elevan, pero la que más característicamente se eleva pues es la CPK, que es la creatininfosfoquinasa, ¿no? No se vayan a confundir. La esclerosis sistémica es otra enfermedad del tejido conectivo, o sea, de naturaleza inflamatoria, y la esclerosis sistémica, antes de estudiarla, debemos entender que casi siempre está precedida de otra patología, que es la del fenómeno de Raynaud. Lo precede al inicio durante muchos meses o muchos años incluso, antes que aparezca propiamente la esclerosis sistémica. ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud? Pues este fenómeno de Raynaud no es otra cosa que una patología vascular, es una vasculopatía de extremidades, principalmente en las manos, como estamos viendo acá, en donde hay una vasoconstricción inicial, ¿no? Aquí en este nivel, y esa vasoconstricción inicial lo que va a llevar es a una palidez de la mano, como en este caso. Posteriormente, la palidez permanente produce una cianosis, y cuando el vaso disminuye su contractibilidad, es decir, cuando hay una vasodilatación, el paciente empieza a tener el dedo rubicundo, es decir, hay un eritema, ¿no? Es decir, en un fenómeno de Raynaud vamos a encontrar al inicio palidez, cianosis y eritema de los dedos de la mano, o sea, barra, blanco, ¿no? Azul y rojo, ¿no? Para que se acuerden más o menos. Y esto no es otra cosa que por alteraciones de los vasos sanguíneos que producen vasoconstricción. ¿Y qué desencadena la vasoconstricción de estos pacientes? Muchas veces lo desencadena el frío medioambiental o el introducir la mano dentro de agua fría. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Evitar justamente introducir la mano en ambientes fríos o ponerse un guante, por ejemplo, pero farmacológicamente hablando, el tratamiento podría, tener una buena evolución, el paciente podría tener una buena evolución al utilizar calcio antagonistas. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo está asociada con mayor frecuencia al fenómeno de Raynaud? Pues lo acabo de decir. El fenómeno de Raynaud está asociado principalmente con esclerosis sistémica difusa. ¿El fenómeno de Raynaud puede estar solo? Sí, puede estar solo. Es decir, no puede estar asociado a ninguna enfermedad. Y es que el fenómeno de Raynaud puede preceder a la esclerosis sistémica difusa, pero puede que también acompañe al lupus eritematoso sistémico, puede que acompañe a la artritis reumatoidea, pero característicamente precede a la esclerosis sistémica difusa. Pero como les comento, también el paciente puede tener solamente fenómeno de Raynaud primario, por decirlo de alguna forma, y no estar asociada a ninguna otra patología autoinmune. Entonces, ahora sí, viendo la esclerosis sistémica, esta patología autoinmune también tiene un carácter multisistémico. Y su origen es principalmente, se postula esto, un daño endotelial inicial
Posterior a ello, los fibroblastos que se encuentran debajo del endotelio comienzan a sintetizar mucho más colágeno y esto lleva a una fibrosis al inicio de la piel, de los vasos sanguíneos propiamente, a nivel del corazón, tubo digestivo, en realidad todos los órganos incluyendo riñón y pulmón, y es como si la fibrosis ahogara a todos los órganos del cuerpo. Y esto lógicamente se traduce como disfunción de cada uno de los órganos. Esta patología, al igual que todas las que estamos viendo inmunológicas, son más frecuentes en mujeres. La esclerosis sistémica puede tener, digamos, una distribución en la piel difusa o puede tener una distribución en la piel muy localizada. La esclerosis sistémica en general es sistémica, afecta a todos los órganos del interior del cuerpo. Pero la piel a veces la afecta localizadamente, en cuyo caso se llamará síndrome de Crest, o la puede afectar de forma difusa. El síndrome de Crest pues se denomina así porque es una esclerosis sistémica localizada, y para recordar pues es porque en este síndrome de Crest vamos a encontrar calcinosis, ¿no? Acúmulo de calcio en los dedos de la mano principalmente. Vamos a encontrar el fenómeno de Raynaud, que ustedes sabían ya que precede esta enfermedad. Vamos a encontrar esclerodactilia, es decir, a nivel de los dedos vamos a encontrar gran fibrosis digital, alteraciones esofágicas, sobre todo disfagia, y eso ocurre porque hay fibrosis del músculo, hay alteraciones del músculo liso. En el esófago recuerden que el músculo liso está en los 2/3 distales y por lo tanto no hay una motilidad adecuada y el paciente sufre de disfagia. Y además la T de telangiectasias, porque es lo que se va a ver debido a la alteración de los vasos sanguíneos también en este grupo de pacientes. ¿Cómo clasificamos a la esclerosis sistémica? Pues la esclerosis sistémica que estamos conversando ahora es la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Donde ya les comenté que hay un compromiso cutáneo difuso o hay un compromiso cutáneo limitado. Este compromiso cutáneo limitado es lo que llamamos CREST. Pero recuerden que la esclerosis no necesariamente es sistémica, sino también puede ser localizada solo en la piel, en cuyo caso eso se denomina esclerodermia localizada. Y tiene muchas formas clínicas, al menos para que conozcan algunas de ellas, la morfea o una esclerodermia lineal, que es donde vemos una fibrosis en la piel del paciente, como si le hubieran tirado pues un sable en la piel. Es muy importante que recuerden esto, que hay esclerosis solamente localizada en la piel y no en órganos internos. Eso se llama esclerodermia localizada. Pero de lo que estamos hablando ahora en realidad es de la esclerosis sistémica, llamada también progresiva, e insisto, y en cuyo caso el compromiso de la piel, porque también se compromete la piel, no solamente los órganos internos en esta patología, puede ser difusa o puede ser limitada, y a esta limitada le llamamos CREST, que acabamos de comentar hace un momento. Ahora, a veces en la esclerosis sistémica progresiva solamente puede haber compromiso de los órganos internos y no compromiso de la piel. Ojo, que es un poco más raro, solo lo menciono para que lo reconozcan, ¿no? Entonces, en la esclerosis sistémica progresiva, ya les decía que hay dos formas, la difusa y la limitada, siendo la de peor pronóstico la difusa. En la difusa, el compromiso de la piel se llama difusa porque va a afectar todo. Toda la piel, sí, va a afectar la parte distal, la parte proximal, la cara y el tronco. Es decir, extremidades distales y proximales, cara y tronco, a diferencia de la esclerosis sistémica limitada, o sea del CREST, donde solamente va a afectarse las extremidades distales, ojo, las distales, la cara, pero no afecta el tronco, ¿no? Entonces fíjense que es mucho más limitada efectivamente. El Raynaud va a haber en ambos, tanto en la difusa como en limitada. Pero en la difusa, fíjense que se inicia muy previo al compromiso de la esclerosis sistémica. Quiero decir que un paciente que tiene Raynaud puede hacer al año o antes del año una esclerosis sistémica y es seguro que va a ser difusa. En cambio, con el Raynaud está muchos años y recién aparece la esclerosis sistémica, es probable que se encuentre o esté asociada a una limitada. La capilaroscopía es el método diagnóstico más precoz para hacer el diagnóstico, digamos, de esclerosis sistémica. Y en ella podemos encontrar básicamente asas dilatadas tortuosas y pérdida de capilares en la forma difusa.
Y en la forma limitada hay dilatación de asas, pero sin pérdida de asas capilares. Esto se evidencia, la capiloroscopía, se evidencia en el lecho unguial. Es un examen bastante sencillo que lo hacen las personas realmente capacitadas y que, como ya les digo, es una forma bastante precoz de diagnosticar la esclerosis sistémica antes que haya mayores daños. En la esclerosis sistémica, ¿qué otros órganos se pueden comprometer de forma importante? Pues ya dijimos hace un momento, se puede comprometer el esófago, el intestino, en realidad cualquier parte del cuerpo. Pero cuando hablamos de la esclerosis sistémica difusa, hay que tener mucho cuidado porque hay un compromiso pulmonar importante a través de una fibrosis pulmonar. Y además vamos a encontrar las llamadas crisis renales por compromiso de las arterias renales. En este caso el paciente va a tener una crisis hipertensiva y eso muchas veces empobrece el pronóstico, aunque ahora sabiendo que las crisis hipertensivas de este grupo de pacientes remiten muy bien, ojo, a los IECA o los ARA2 porque se ha visto que en este tipo de crisis el problema básicamente es de regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y cuando hablamos de una esclerosis sistémica limitada, en realidad el pulmón también se puede comprometer, pero el compromiso no es del parénquima en sí, sino es de los vasos sanguíneos produciendo hipertensión pulmonar. Pero fíjense que la cirrosis biliar primaria también es una forma importante del CREST, ¿no? O de la esclerosis sistémica limitada en todo caso. Los anticuerpos, como ya les dije, son importantes para identificar básicamente a esta patología y si pedimos ANA van a salir positivo, patrón heterogéneo. Luego del patrón heterogéneo pedimos el ENA y el ENA nos va a arrojar patrón anticentrómero si es una esclerosis sistémica limitada o una antiesclero 70 llamada también antitopoisomerasa 1 característico de la esclerosis sistémica difusa. Ya les comenté, el curso de la esclerosis difusa es muy rápido, es malo y en cambio es un poco más lento y digamos algo bueno, algo mejor en la limitada. Estas son algunas fotos de una esclerosis sistémica. Fíjense la cara de la paciente, está rígida, como jalada, como si fuera un cartón. Miren la piel muy pegada a los huesos. Aquí esta paciente tiene la cavidad oral bastante circunscrita. Esa paciente no podría abrir la boca fácilmente si le dijéramos que abra apertura bucal. Y el tratamiento en realidad no es muy satisfactorio de esta enfermedad, es muy frustrante. Se puede utilizar medicamentos que retardan el avance de la fibrosis, como la D-penicilamina o algunos inmunosupresores, pero en realidad el tratamiento no es muy bueno como quisiéramos. Y lo que se podría utilizar básicamente son sintomáticos para el reflujo gastroesofágico, sabiendo que el esófago no funciona muy bien, entonces podríamos utilizar antiácidos, o de repente si hay un síndrome de Raynaud muy marcado, tendríamos que utilizar bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué bloqueadores de canales de calcio se podrían utilizar en un Raynaud? Pues en realidad cualquiera, aquella que ayude mucho mejor al paciente, puede ser un amlodipino, puede ser nifedipino, puede ser verapamil, en realidad cualquiera de ellos. Bien, ahora vamos a ver otro capítulo importante de la reumatología, que es la artrosis. Esta patología es una enfermedad bastante frecuente, en realidad es la forma más frecuente de la patología articular y tiene varios nombres, ¿no? Lo conocen también como osteoartrosis, osteoartritis, también como artropatía degenerativa. Y el problema de esta patología radica principalmente en la destrucción del cartílago articular. Recuerden que en la artritis reumatoidea el problema inicial era la membrana sinovial, pues acá el problema es el cartílago articular, pero este cartílago articular se produce por fenómenos degenerativos, por alteraciones de pérdida de proteínas, de líquido, de agua, como vamos a ver en un momento, y esto al final destruye el cartílago. La articulación se comienza a deteriorar por el estrés mecánico que va a ocurrir sobre ella. Va a haber proliferación de un nuevo hueso, de formación de tejidos blandos alrededor de la articulación y pues al final muchas veces la articulación queda completamente inutilizada. Esta es la mano de una mujer ya de edad avanzada, en donde vemos nosotros que el compromiso de las manos es bastante marcada. Fíjense ustedes, aquí hay un aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas distales y también un tanto de las proximales, ¿no? Un tanto de las proximales y más de las distales. Y estos pues son los llamados nódulos de Heberden y nódulos de Burchard, ¿no? Estos son los de Burchard, estos son los de Heberden, ¿no? Heberden y Burchard. Pero ojo, solamente se llaman nódulos de Heberden y nódulos de Burchard
cuando hablamos de artrosis. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, pues ahí no hablamos de nódulo de Heberden y Burchard, ¿no es cierto? Y es más, recuerdan ustedes que en la artritis reumatoidea el compromiso inflamatorio era por compromiso de la sinovia y era sobre todo en las interfalángicas proximales, ya que en la artritis reumatoidea no hay compromiso de las interfalángicas distales, ¿no? O sea que en la artritis reumatoidea se respeta las interfalángicas distales. En cambio, en la artrosis no, pues en la artrosis característicamente de las manos el compromiso es tanto interfalángica proximal, interfalángica distal, y estos son los nódulos de Burchard y de Heberden, y la lesión es en el cartílago, y a partir del cartílago hay un compromiso inflamatorio con destrucción, con formación de hueso nuevo y de tejido blando alrededor, como están viendo ustedes acá. ¿Hay rasgos hereditarios para presentar artrosis en las manos? Sí, hay rasgos hereditarios de artrosis en las manos, principalmente en las mujeres, y la artrosis de tendencia familiar en hombres se da más a nivel de las caderas. El compromiso articular no solamente de los dedos que acabamos de evidenciar, sino que el segundo compromiso más importante es la articulación carpo-metacarpiana, específicamente de la primera articulación carpo-metacarpiana, que es del trapecio metacarpio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recuerden también, fíjense. Entonces, ¿cuáles son las causas de la artrosis? Como ya les comenté, la artrosis puede ser primaria por factores predisponentes, tanto genéticos o la edad propiamente, por envejecimiento propiamente, sí, es cierto, por fenómenos estrogénicos, pero también pueden ser secundarias, es decir, secundarias a golpes, a traumatismos, a problemas degenerativos, metabólicos, endocrinológicos, ojo, ya sea la diabetes, acromegalia, hemocromatosis, ¿no? Articulaciones de Charcot en la diabetes mellitus, por ejemplo, congénitas. Es muy frecuente un paciente que tenga artrosis de rodillas, por ejemplo, por sobrecarga, es decir, en un paciente obeso, ¿no? Y entonces a considerar también estos factores dentro de la patogenia o de lo que consideramos etiología en la artrosis, ¿no? Recordando entonces que la patología inicial de la artrosis es compromiso, daño de la articulación. Debemos de tener en cuenta que esto se traduce muchas veces ya en una placa radiográfica, evidenciando primero un pinzamiento del espacio articular, es decir, normalmente tiene que haber un espacio entre hueso y hueso de una articulación, que vendría a ser esto, pero cuando ya no hay espacio, como en el caso acá, hablamos de un pinzamiento, es decir, que se están uniendo casi los dos huesos de una articulación, y eso ocurre porque ya el cartílago que debería estar aquí, pues se ha deteriorado o se ha destruido, y eso permite que los dos huesos de la articulación estén cercanos unos a otros. Encontramos además un segundo signo importante en la radiografía, esclerosis subcondral, que vamos a encontrar aquí un aumento de esclerosis debajo del cartílago, es decir, entre el cartílago y el hueso propiamente, ¿no? Como veremos acá, por ejemplo, es una línea más blanca, lo veríamos en una radiografía, una línea blanca. Osteofitos, geodas, ¿no? Miren acá un osteofito, es decir, una proliferación de un nuevo hueso como parte de, digamos, del fenómeno reactivo que hay acá de roce constante. La geodas no es otra cosa que reabsorción del hueso por debajo de la zona del cartílago, en la zona del hueso subcondral, y lógicamente encontraremos deformidad articular, que era lo que veíamos en las manos de la primera paciente que les mostré en la foto, ¿no? ¿Qué caracteriza a la artrosis? Básicamente el dolor, ¿no? El dolor. Y dentro de lo que correspondería a la rigidez, ya les dije que la mano también puede tener una rigidez matutina, pero esta nunca excede, o generalmente no excede, a los 30 minutos. Es decir, a los 30 minutos ya el paciente puede decir: está bien, doctor, yo me levanto y las manos las tengo duras, entumecidas, pero hago un poco de ejercicio con las manos y a los 20, 25 minutos ya las tengo ya normal. Y si las manos las tiene rígidas por más de una hora, recuerden que eso ya apunta mucho más, o tendríamos que investigar más, a una paciente que está con un lupus eritematoso sistémico. Esta patología, la artrosis, no se instala pues de un momento a otro. Esto es producto de años de degeneración del cartílago, pues no se hace de un día para otro, es un fenómeno paulatino. Y característicamente ese dolor que les comentaba es un dolor de tipo mecánico, y eso es algo que aún no les he comentado. El dolor mecánico es un dolor que característicamente cede, mejor dicho, al reposo, ¿no? Cede al reposo, y aumenta cuando hace ejercicio. Ese es un dolor de tipo mecánico diferente al dolor de tipo inflamatorio que se ve en la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea
el dolor cede al movimiento, al ejercicio. En cambio, aumenta al reposo. Eso es muy característico que lo recuerden. En la artrosis va a haber deformación, como ya les comenté, y también habrá sinovitis, claro, pero la sinovitis no es lo primero que hubo. Lo primero que hubo es el compromiso del cartílago articular. Secundariamente se produce sinovitis, se produce incluso hasta líquido articular aumentado en volumen, ¿no? O sea, derrame articular y, lógicamente, incapacidad para movilizar la articulación. En esta patología no vamos a encontrar BCG elevado, no vamos a encontrar hemograma patológico, anemia, y el factor reumatoideo va a ser normal, o sea, negativo, y si punzamos el líquido que habrá en esta articulación comprometida por la artrosis, no encontraremos un patrón inflamatorio en ella. ¿Qué cosa vamos a hacer en el tratamiento? Pues lo más importante que hace el médico es aliviar el dolor. Pues es importante aliviar el dolor, pero además evitar que la artrosis siga avanzando, corrigiendo los factores, si es que se puede, los factores que han determinado que aparezca la artrosis. Es decir, evitar que haya mayor deterioro de la articulación para así preservar la función articular. No, ya le dije, evitar los factores que agravaban esta patología, y además la fisioterapia es parte fundamental de la recuperación y del mantenimiento de la articulación dañada. Los fármacos que se utilizan habitualmente son muchos, dentro de ellos los AINES son uno de los fármacos más importantes que tenemos que dar adicionalmente a los opioides. Se ha hablado mucho de la glucosamín sulfato y del condroitin sulfato como medicamentos condromoduladores, y en realidad no es que regeneren el cartílago plenamente, sino que lo que hacen principalmente es mejorar los síntomas, y eso es lo que se había deseado a largo plazo en los estudios. O sea, el condroitin sulfato y el glucosamín sulfato son fármacos sintomáticos, pues que mejoran el dolor principalmente. Y si no hay mejoría con AINES, opioides, ni con los condromoduladores, pues tendríamos que utilizar una inyección interarticular de corticoides, es decir, analgésicos antiinflamatorios de depósito, ¿no? Finalmente, si la patología está muy avanzada y la articulación está seriamente comprometida, pues hay la opción del reemplazo articular con prótesis. A ver, tenemos una pregunta acá del ENAM 2009. Dice: varón obeso de 55 años de edad, refiere un tiempo de enfermedad de 8 meses de inicio, insidioso, caracterizado por dolor y limitación funcional al nivel de la columna. En la radiografía lumbar se observa un pinzamiento de la articulación interlineal y esclerosis del hueso subcondral. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Pues está sencillo, ¿no es cierto? Les están diciendo aquí varios de los síntomas, de los signos evidenciables de artrosis en una placa radiográfica, teniendo en cuenta un paciente obeso con dolor a nivel de la columna lumbar. O sea, esto sería una espondiloartrosis, o sea, una artrosis de la columna, una espondiloartrosis lumbar en un paciente obeso, que corrigiendo la obesidad podría mejorar muchísimo, puesto que ya estamos viendo, ojo, que hay pinzamiento en la articulación y esclerosis del hueso subcondral. Entonces, acá es sencillo, el diagnóstico más probable es una osteoartrosis, o como ya les digo, más específicamente, una espondiloartrosis lumbar. Dice: una placa radiográfica de rodillas muestra pinzamiento de la línea articular, esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales y osteofitos. Esto es sugerente de, pues igual, bastante sencillo, acá estamos ante una gonartrosis, o sea, una artrosis de la rodilla. Gonartrosis, artrosis de la rodilla. Coxartrosis, artrosis de la cadera, por ejemplo. Pues acá la respuesta sería osteoartritis. Bien, ahora vamos a ver un capítulo de la reumatología que también preguntan mucho, que es la espondiloartropatías seronegativas. Espóndilo, como ya están ustedes suponiendo, significa pues la columna. Artropatía sería pues artropatías de la columna, y seronegativas es porque el factor reumatoideo en estas patologías es negativo. Si es positivo, pues es otro tipo de patología articular. ¿Por qué se caracterizan estas espondiloartropatías seronegativas? Como ya les dije, por el compromiso articular de la columna vertebral. ¿Por qué más? Porque tienen compromiso articular de las extremidades, sí, puede ser, pero es un compromiso asimétrico generalmente y oligoarticular.
Entonces, es muy importante que lo recuerden. Espondiloartropatías seronegativas, tiene factor reumatoideo negativo, el compromiso es de la columna principalmente, las articulaciones de los miembros o las extremidades también puede ocurrir, pero son generalmente de compromiso escaso, o sea, oligoarticular, y son asimétricas. ¿Puede tener nódulos reumatoideos este tipo de pacientes? No, hay ausencia, generalmente ausencia de nódulos reumatoideos. Es muy importante recordar eso. Y hay algo fundamental, importantísimo, que hay un compromiso de la articulación sacroiliaca. En este grupo de pacientes, el compromiso de la sacroiliaca es una de las cosas más importantes que debemos recordar. Otra cosa más, ¿hay un compromiso solamente articular? No, también el compromiso puede ser extraarticular, comprometiendo tubo digestivo, ojos, compromiso de mucosas, vías urinarias, etcétera, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver dentro de un momento. Y generalmente este tipo de patologías se asocian con el antígeno de histocompatibilidad, bueno, del HLA-B27, que esto también es característico, que lo deben recordar, como vamos a ver en un momento, ¿no? Estas patologías tienen un inicio, así como habíamos visto pues que hay un compromiso del cartílago articular en la artrosis, así como vimos en la artritis reumatoidea que el compromiso inicial es la membrana sinovial. Aquí el compromiso articular es la inflamación de la entesis, o sea, de la unión del tendón o del ligamento, en todo caso hacia el hueso, y a eso le denominamos entesitis. O sea, la entesitis es uno de los hallazgos característicos de esta patología llamada espondiloartropatía seronegativa. ¿Cuáles son las enfermedades que debemos recordar de estas espondiloartropatías seronegativas? La enfermedad prototipo, la más característica y de la que preguntan más, en realidad es la espondilitis anquilosante. Pero recuerden que también debemos saber un poco de la artropatía psoriásica, también de la artritis reactiva, y al menos saber que existe espondiloartropatías seronegativas del patrón que hemos comentado cuando encontramos a un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, pacientes que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, sobre todo, van a presentar compromiso extraintestinal. ¿Y a qué nivel es ese compromiso intestinal? Pues a nivel articular. ¿Y el compromiso articular cómo es? Principalmente de la columna vertebral, aunque también puede ser oligoarticular asimétrica en articulaciones periféricas. Espondilitis juvenil, espondiloartropatías indiferenciadas y el síndrome de Safo, pues donde hay un compromiso básicamente cutáneo articular, ¿no? Pues hay acá sinovitis, hay pústulas, hay acné, ¿no? Hay hiperostosis y osteitis, ¿no? Es un síndrome también bastante característico. Entonces, comentando un poco sobre la espondilitis anquilosante, recuerden que esta es una enfermedad característicamente de varones jóvenes, en promedio 35 años, y donde el compromiso, como ya les dije, es axial principalmente, y de ello no olvidar el compromiso de las sacroiliacas bilateral. Claro, al inicio puede ser unilateral, pero después con el avance de la enfermedad se demuestra que es bilateral. ¿Cómo viene el paciente habitualmente que señala tener o se sospecha uno en espondilitis anquilosante? Pacientes vienen con dolor lumbar crónico, ojo, y que hay rigidez matutina de la columna lumbar, ojo. Hay rara vez hay lesiones periféricas, pero puede haber compromiso de rodillas, puede haber compromiso de tobillos, de hombros, pero ya les dije, en forma asimétrica y de pequeñas articulaciones. El compromiso más importante es de la columna, ojo, de la columna y de la articulación sacroiliaca. ¿Cómo se inicia esta patología? Ya les comenté también, con una entesitis. Ojo. ¿Y a qué nivel básicamente es el daño? Pues vamos a encontrar en el fibrocartílago y vamos a encontrar osificación de estas regiones. ¿Cómo evaluamos una alteración de la columna vertebral? Es decir, para poder saber si es que hay compromiso o no, depende. Principalmente si queremos evaluar la columna vertebral a nivel lumbar, no se olviden del test de Schober. El test de Schober básicamente lo que evidencia es la motilidad flexoextensora de la columna lumbar, chequeando que nos encontremos a nivel de L4. Ustedes recuerdan que las crestas ilíacas posteriores pasan a nivel de L4. Tenemos acá la línea L4, de ahí sumamos, o mejor dicho, medimos 10 centímetros hacia arriba, trazamos una línea y luego le decimos al paciente que se toque la punta de los pies con la punta de los dedos sin doblar las rodillas
y nuevamente cuando esté en esa posición medimos estas dos distancias marcadas previamente y tiene que medir 15 centímetros o más para decir que hay una buena motilidad de la columna lumbar, pero si solamente miden 14, 13 o 12, decimos que hay una limitación de la motilidad y por lo tanto tenemos que estar sospechando ya en esta patología, en la espondiloartropatía seronegativa llamada espondilitis anquilosante. Otro compromiso importante que no debemos olvidar es el compromiso de la articulación sacroiliaca. Esta es una placa radiográfica que se ha tomado en una posición Ferguson para evidenciar mucho mejor la articulación sacroiliaca, y fíjense, esta es una articulación sacroiliaca normal, pero a esta de aquí no es normal ni por donde la miren porque hay pinzamiento, erosiones y acá incluso ya hay sinequia, hay fusión de esta zona de la articulación sacroiliaca, lo cual está evidenciando un compromiso muy marcado. Esto es característico de la espondilitis anquilosante. Y fíjense, esta es una columna, no podemos decir a qué nivel está, pero entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, fíjense esto de acá, hay una unión. Y no es que sean picos de loro, sino que esto es el ligamento que une vértebra y vértebra y se ha calcificado, y esto es lo que se denominan los sindesmofitos. Miren, acá se nota mucho mejor, hay sindesmofitos. Sindesmofitos, ojo, no son picos del oro, los picos del oro es hueso, neoformación de hueso, esto no es neoformación de hueso, esto es calcificación de los ligamentos, calcificación de todo caso de los ligamentos sería bien, que se encuentran entre vértebra y vértebra, ¿no? Lo cual limita el movimiento articular vertebral y por eso la columna de estos pacientes son rígidas como caña de bambú, seguramente como han escuchado, ¿no? En la espondilitis anquilosante, entonces, no solamente hay compromiso articular, no hay entesitis solamente, sino también hay compromiso extraarticular, y unas complicaciones importantes que no deben olvidar es el compromiso de la uvea, una uveitis anterior, que es la complicación extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilosante. También se daña la válvula aórtica y la rama ascendente de la aorta, entonces habrá insuficiencia aórtica y habrá además fibrosis pulmonar en este grupo de pacientes, ¿no? Así que tengan mucho cuidado a la hora de recordar las complicaciones extraarticulares porque también las preguntan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con mayor certeza de esta patología? Porque tenemos que encontrar signos clínicos y signos radiológicos. Con un signo clínico y un radiológico el diagnóstico está bastante certero. ¿Qué signo radiológico encontraremos? Sacroileitis, como ya le dije, inflamación de la articulación sacroiliaca, grado 2, o sea, no tan avanzada, bilateral, o grado 3, unilateral, como las que les mostré en la placa radiográfica previa. Además de un signo clínico. ¿Qué signo clínico podemos tener? Lo más característico, dolor en la columna y rigidez de más de 3 meses de evolución, y que, como ya dijimos, es un dolor de tipo inflamatorio. ¿Por qué es inflamatorio? Porque mejora con el ejercicio y aumenta cuando no hace ejercicio. O sea, es un dolor inflamatorio, repito. Y si no hay esto, hay que ver si hay limitación de la motilidad lumbar. ¿Cómo? A través del test de Schober, que acabamos de mencionar. O cuando hay alteración de la columna torácica también, porque en realidad la columna toda se modifica, tanto la lumbar, tanto la dorsal, tanto la cervical. Y la expansión torácica reducida, menos de 5 centímetros entre la inspiración y expiración forzada, en promedio, porque esto varía para la edad, menos de 5 centímetros, decimos entonces que hay una alteración en la expansión torácica, lo cual también está de acorde con este diagnóstico que es la espondilitis anquilosante. O sea, cualquiera de los 3 criterios que acabo de mencionar, más un criterio radiológico, hace básicamente este diagnóstico. Ojo, el HLA-B27 puede estar presente, perfecto, nos ayuda mucho a pensar en el diagnóstico, pero la presencia de este marcador de histocompatibilidad no hace el diagnóstico. Es más, en la población peruana no es tan prevalente la presencia del HLA-B27. En otras poblaciones sí se acompaña muy frecuentemente a esta patología. Concluyendo, un paciente con espondilitis anquilosante puede o no puede tener HLA-B27. Si lo tiene, perfecto, me apoya más el diagnóstico si es que tengo dudas en él. Y si no tiene el HLA-B27, pues no hay problema, porque si no existe este antígeno y esta compatibilidad, no me descarte el diagnóstico, así que no me hago problemas. ¿Pero qué es un factor de mal pronóstico de evolución? Pues también eso sí es cierto. O sea, si el paciente tiene HLA-B27, se indica que tiene un peor pronóstico. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a la espondilitis anquilosante? Generalmente hay que diagnosticarlo precozmente y empezar una terapia física, porque es fundamental en estos pacientes la terapia física. Principalmente se les recomienda natación.
que es uno de los deportes más completos y hace que no haya la lesión severa de las articulaciones a nivel de la columna lumbar. Lejos de esto, que es importante, los AINES también son otra forma de manejar un poco la inflamación del dolor. Y además de ello, hay otro tipo de fármacos que son fundamentales también para limitar un poco o mucho, depende cómo responde el paciente, el compromiso de las articulaciones. Si la afectación es importante a nivel periférico, ya les dije que la espondilitis anquilosante, el compromiso es axial, pero también periférico, y a veces es periférico muy marcado, podemos utilizar sulfasalacina o metrotexate, ¿no? ¿Se acuerdan que estos eran algunos DARMES, cierto? Utilizamos en artritis reumatoidea, pues acá también lo podemos utilizar, pero su efecto benéfico principalmente será cuando encontremos afección periférica principalmente. Pero si encontramos afección axial, que también es una cosa importante, que también no, sino que es una de las cosas más importantes en la espondilitis anquilosante, se ha demostrado actualmente que los anti-TNF, los antifactor de necrosis tumoral alfa, son muy importantes y mejoran muchísimo el pronóstico, y no solo el pronóstico, sino la funcionabilidad de este grupo de pacientes. Así que apúntenlo por favor, porque tranquilamente les pueden preguntar ello, ¿no? Otra espondilotropatía seronegativa, muy importante y que la deben recordar, es la que produce la psoriasis. La psoriasis, como ya saben ustedes, es una patología cutánea y que no siempre presenta compromiso articular. Solamente en un 15 a 20% de los pacientes puede acompañarse la psoriasis con compromiso articular, y a eso se llama artropatía psoriásica. La artropatía psoriásica, ¿por qué se caracteriza? También por un compromiso axial. ¿Y también puede haber compromiso periférico? Efectivamente, sí. Pero el compromiso periférico, es decir, de las manos o de los pies, se caracteriza sobre todo por dactilitis. Y la dactilitis, como ven ustedes acá, fíjense, es una inflamación no solamente de la articulación, sino también del tejido periférico, y hace que los dedos tengan la forma de salchicha. Y por eso, a este tipo de dedos, pues se le llama efectivamente dedos en salchicha, que es característico de la psoriasis. Ojo, en la psoriasis, recuerden ustedes que también va a haber entesitis, y como recuerdan entonces, la entesitis es un patrón característico en todas las espondiloartropatías seronegativas. En la artropatía psoriásica, a diferencia de la R, hay compromiso de la articulación interfalángica distal, característicamente, fíjense, compromiso de la articulación interfalángica distal. Les digo esto a diferencia de la R, porque en la R no hay compromiso de la interfalángica distal. Lo repito una vez más. ¿Cómo sabemos si un paciente con psoriasis va a hacer o no va a hacer artropatía? Pues eso no es nada seguro, digamos, poder predecirlo, pero el hecho de que el paciente tenga onicodistrofia, fíjense, onicodistrofia, si tiene el punteado unguial, este paciente va a tener con bastante probabilidad compromiso articular, o ya lo tiene, o lo va a tener en todo caso, o a veces empieza el paciente teniendo artropatía. De otra manera, hay pacientes que tienen compromiso articular de la columna y compromiso articular apendicular escaso, o sea, oligoarticular. Uno le hace los estudios y en realidad no encuentra mayor cosa, no sabe qué cosa es, porque no es artritis reumatoidea, no es lupus. Pasa un año y el paciente comienza a presentar lesiones cutáneas propias de la psoriasis. Entonces, ¿qué cosa fue lo que tuvo el paciente hace un año? No era otra cosa que la manifestación de una artropatía psoriásica que se adelantó al compromiso cutáneo propiamente. Es decir, que hay pacientes que tienen el compromiso articular que precede a la enfermedad cutánea propiamente. Pero lo más característico es que aparezca primero la enfermedad cutánea y posteriormente la enfermedad articular. Ese es el patrón habitualmente y eso ocurre en el 80% de los pacientes, ¿no? Entonces, como ya les dije, la afección característica es la interfalángica distal. No lo olviden, no lo olviden. Tratamiento para la artropatía psoriásica. Y entonces, en la artropatía psoriásica, el manejo también se va a hacer con AINES, y fíjense, utilizamos también metrotexate, sulfasalacina, recuerden que esto también lo estábamos utilizando para R y para espondilitis anquilosante, pero recuerden también que esto se utiliza y va mucho mejor cuando tenemos artritis periférica. Se puede utilizar también factor de necrosis tumoral alfa en pacientes con artropatía axial sobre todo.
Recordar, no uso de corticoides en esta patología. Y en cuanto a la artritis reactiva, es otro tipo de espondiloartropatía seronegativa y se llama, insisto, así porque compromete columna vertebral y compromete escasamente articulaciones periféricas. Esta patología, la artritis reactiva, a diferencia de las demás artropatías seronegativas, se caracteriza porque generalmente están precedidas de un cuadro de diarrea aguda o de un cuadro de infección urinaria, de una uretritis. Puede ser a las 2-3 semanas previas del compromiso articular o hasta un mes. El paciente viene con un compromiso articular, oligoarticular, le duele la rodilla, o está hinchada la rodilla, el tobillo, 2 o 3 o 4 articulaciones muchas veces. Y uno le pregunta a estos pacientes, ¿y qué hizo usted la semana pasada o la semana antepasada? Bueno, estuve de repente con un cuadro de diarrea o estuve con una uretritis, y entonces uno tiene que sospechar rápidamente que esas artritis que el paciente tiene son reactivas. ¿Y por qué se llaman reactivas? Porque la artritis no es producida por el agente infeccioso que produjo la diarrea o el agente infeccioso que produjo la uretritis en ese paciente, sino que en realidad nuestro sistema inmune ha producido reacción, es decir, anticuerpos o fenómenos inmunológicos de defensa, que ahora no van a atacar a los agentes infecciosos de la uretritis ni de la diarrea, sino a la membrana sinovial, y producen artritis entonces estériles, es decir, en la artritis de esta patología no vamos a encontrar microorganismos. Si hacemos un aspirado de líquido articular, no vamos a encontrar a ningún agente infeccioso. Eso es muy importante que lo recuerden. Entonces la artritis reactiva es una artritis que es asimétrica y que tiene evolución variable, pero ojo que puede tener carácter destructivo, al igual que la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, la artritis reactiva y la artropatía por psoriasis son artritis destructivas, deformantes, erosivas e incapacitantes. Ojo, o sea que ese patrón que ustedes tienen de que la artritis solamente es destructiva y erosiva de artritis reumatoidea, pues no es tan cierto, porque también lo podemos encontrar en la artropatía psoriásica, que tiene 5 formas clínicas, no las he mencionado, pero revísenla por favor, y también la podemos encontrar en la artritis reactiva, pero que no siempre la vamos a encontrar. Por eso dice, tiene una evolución variable y es recurrente, porque el paciente puede tener la artritis hoy día, luego evoluciona, entre comillas, favorablemente o espontáneamente se cura, y después de unos meses otra vez aparece la artritis, y así aparece y aparece, tiene evolución ondulante, pero ojo que puede tener evolución ondulante y también destructiva y deformante. Es aditiva porque se va sumando el compromiso articular uno tras otro. Entonces, como dice acá, aparece luego de unas 4 semanas post alguna infección, y fíjense, cuando la infección, digamos, inicial ha sido la orina, ¿no? O sea, la vía urinaria me refiero, entonces vamos a tener un cuadro de una uretritis, vamos a tener artritis de estos pacientes y además conjuntivitis o incluso uveitis. Esa triada clásica de uretritis, artritis y conjuntivitis, seguro que ustedes la recuerdan, es lo que llamamos síndrome de Reiter. Entonces, el síndrome de Reiter es un tipo particular de artritis reactiva. ¿Cuándo ocurre el síndrome de Reiter? Cuando el foco inicial que desencadenó el sistema inmune, todo el problema se originó en la vía urinaria, en la uretritis. ¿Y qué agentes infecciosos habían característicamente? Pues en la vía urinaria debemos recordar que está la clamidia y el ureoplasma como agentes infecciosos de uretritis, ¿no? Son uretritis no gonocócicas. En cambio, en los agentes infecciosos de vía digestiva, recordar sobre todo, repito, el Campylobacter, ojo, la Shigella, aunque también puede estar la Yersinia, la Salmonella y la Brucella, ¿no? Además, entonces, debemos de tener en cuenta que no solamente se pueden afectar las articulaciones, sino también, entonces, las conjuntivas, produciendo conjuntivitis, insisto. Puede haber uveitis, prostatitis, ojo, la uveitis que se produce en la artritis reactiva es una uveitis anterior, generalmente, ¿no? Porque las uveitis posteriores son más complicadas, más intensas, y la característica o la enfermedad que no deben olvidar que produce uveitis posterior, pues característicamente, insisto, es la enfermedad de Behçet, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué otras cosas más debemos recordar en la artritis reactiva que podemos encontrar? Pues úlceras orales que no producen dolor, balanitis circinada y queratodermia blenorrágica, que son lesiones papulosas queratosas, digamos descamativas a nivel de la planta de los pies, muy característica. Si un paciente tiene
artritis reactiva en la base de ser paciente VIH o que tenga HLA-27, pues tiene peor pronóstico, significará que habrá mayor destrucción de las articulaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de artritis reactiva? Pues en realidad no hay un único método o forma de hacer el diagnóstico, es solamente clínico. Clínico porque tienes que tener el antecedente de que ha habido una infección intestinal o de vía urinaria. Le puedes punzar el líquido articular que tiene en la articulación comprometida y habrá un patrón inflamatorio, pero tampoco dice qué cosa es. El cultivo del líquido articular va a ser estéril. Le podrás sacar anticuerpos para clamidia en suero y de repente salen positivos, pero tampoco te dice que es la causante, porque puede ser que el anticuerpo haya sido de hace mucho tiempo. El coprocultivo también podría ayudar un poco, pero nada de ello sería contundente para hacer el diagnóstico. Insisto, todo el diagnóstico es clínico, sumando cada uno de estos hallazgos de repente que nos pueden armar el rompecabezas. El cultivo de secreciones también puede ayudar, el cultivo de secreciones uretrales me refiero, cervicales en la mujer, y si se aísla, por ejemplo, clamidia, y en el contexto de una paciente que tiene artropatías, podría tratarse entonces de una artritis reactiva, ¿no? Es una posibilidad. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues en realidad aquí sí no hay mucho para ofrecer, pero a veces evoluciona muy bien, a veces no, créanme, y lo que damos básicamente son AINES. La indometacina es un fármaco bastante bueno, pero recuerden que es gastrotóxico. Le podemos dar también sulfasalacina, que va muy bien a estos pacientes con ello, y el metrotexate. Acá, como ustedes ven, no hay mucho compromiso axial, aunque puede haberlo. Ojo, el compromiso, como han visto ustedes, es un poco más periférico. Entonces, ¿por qué está en el grupo de espondiloartropatías seronegativas? Porque tiene el HLA, muchas veces B27 positivo, y porque puede además comprometer en algunas oportunidades articulación sacroiliacas. El compromiso más importante en la espondilitis anquilosante se presenta a nivel de, ¿cuál es el compromiso más importante de esta patología? ¿Recuerdan? Afecta a la columna, sí, pero el más importante compromiso que no deben olvidar es el compromiso de la articulación sacroiliaca, ¿no? La articulación sacroiliaca. La prueba de Schober se utiliza para evaluar el grado de función articular. ¿De quién? ¿De la columna? ¿De la cadera? No, no es cierto, de la columna lumbosacra, no es cierto, de la cadena, de la columna lumbosacra. No es de rodilla, no de la columna cervical, no de cadera, ni mucho menos de hombro, no es de la columna lumbosacra. El HLA-B27 se asocia con frecuencia a los pacientes en pacientes que tienen oligoartritis asimétrica, en pacientes que tienen uveitis anterior, como en este caso viene la respuesta correcta, ¿no?